esta reflexión nos coloca en lo que el apóstol le dice a Timoteo en aquel momento, con grandes avisos, que no está de más recordarlos. La predicación tiene que ver con el juicio, forma parte de la estructura de la verdad. La falsa predicación también en cuanto es objeto de juicio y de condenación por la verdadera predicación y la verdad. De tal manera que cuando se predica la verdad, se está declarando la justicia de Dios y se está declarando la condenación de la rebeldía. Por eso, la verdad de la predicación salva y condena. Es una declaración de juicio, de redención para el creyente, pero de condenación para el rebelde. Y por eso con la palabra también continuamente tenemos la felicidad y el gozo de la salvación, pero la palabra también nos muestra, incluso al creyente, que sin Cristo estamos siempre condenados, que no hay manera de arreglar nada. Y esto es fundamental. Luego está la existencia histórica de cada uno en una época o en otra. ¿Qué tenía que predicar Timoteo en aquella época? Porque eso servirá para que nosotros también digamos qué tenemos que predicar nosotros, porque nosotros no tenemos que predicar otra cosa. Pero ¿qué predicaba Timoteo? ¿Qué predicó Pablo? Ahí tenemos unas lecciones, o Pedro o Juan, el conjunto de los enviados por el Señor. Tenemos una serie de lecciones diversas, porque el contexto era diverso, las iglesias tenían problemas diversos, pero hay una esencia en todo ese mensaje. Y eso es lo que tenemos que mantener ante circunstancias diversas. ¿Qué tenía que predicar? El apóstol, ¿qué le dice a Timoteo? Que deseche, y ¿qué le dice? Que tenga en cuenta fundamentalmente. Pues eso nos vale también hoy. Y nos encontramos con la necesidad de instar, de predicar, de anunciar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir y de reprender, ¿pero qué? ¿En las iglesias qué? Pues fijaos, aquí está la responsabilidad de cada uno que tiene ese encargo de predicar. ¿Qué peligro hay hoy? ¿Qué consejo se dará para que no caigas en vanas discusiones que no aprovechan? Estos maestros que se han amontonado conforme a sus propias concupiscencias, que como dijimos el pasado domingo, rascan el oído de los oyentes porque ese oído está encendido. Es un oído que tiene una condición de no percibir la verdad porque él mismo produce un picazón, un elemento de estar encendido y que solo reclama que le rasquen. Es como cuando alguien tiene pues algún prurito, algún elemento físico de estos que te dan un picor enorme y que lo único que quieres en ese momento es rascar un poco, ¿no? Esa es la idea que pone el apóstol. Pero esto en la iglesia, cuidado ahí. Y te dice, porque es que el tiempo vendrá cuando esos oídos no sufrirán la sana doctrina, es decir, no podrán escuchar la verdad, la sana doctrina, porque estarán como quemados por su propia condición, por su propio elemento de estar ahí friccionados con sus propios errores, con su propia condición natural, y entonces lo que reclaman es que alguien los alivie rascando. Dijimos el pasado domingo, cuidado ahí, porque hay multitud de aliviadores. Uno no puede pensar que todos los oídos tengan el mismo tipo de picor y que reclamen la misma mano. Ninguno recibe la verdad, pero luego cada oído tiene su circunstancia y habrá gente como los que el apóstol anuncia que su modo
de estar aliviados es investigar cosas de la Escritura. Que eso puede parecer muy chocante, pero cuidado, porque el apóstol ha dicho, habrá gente, y menciona incluso aquellas mujeres que se concentraban en estudiar, en investigar cosas de las Escrituras, y dice Pablo, eso es perdición, porque lo hacen de una manera en la que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no son de la verdad, pero están con las Escrituras, cuidado, tenían la ley, investigando cosas de la ley. Los fariseos, había escuelas que se dedicaban día y noche a ese estudio minucioso de la ley. Y dice nuestro Señor, diezman el comino y la menta. Vamos, unas cosas absurdas, ya que hay que hacer el diezmo, pues hasta del comino, de la menta, cosas ínfimas. Y ese era su mundo, esa era su justicia, esa era su predicación. Investigaban. Y dice Pablo, esta investigación es perniciosa. Pero para nosotros eso puede parecernos chocante. Que el apóstol advierta sobre los que investigan la Sagrada Escritura. En esta época, cuando Pablo escribe, solo está el Antiguo Testamento, pero no da lo mismo, aunque hubiera estado toda la Escritura como hoy. Esto ya es sorprendente, de tal manera que ahora resulta que nosotros, escuchando al apóstol Pablo, lo que le dice a Timoteo, y digo nosotros los predicadores enviados por el Señor, con nuestro evangelio que tenemos que anunciar, ese evangelio que es de Dios, que es un contexto de juicio y de tribunal, tenemos que averiguar hoy cuáles son estos elementos que tienen que ser reprendidos, que tienen que ser redarguidos, etc. Y eso es una tarea que está ahí. Lo mismo que en aquella época le tocó a Timoteo, saber, porque el apóstol ya le ha advertido, mira que estos investigan y es para nada. Estos están con su oído de tal manera tocado que necesitan el alivio, que alguien le arrasque, ellos necesitan creer que están investigando la ley y se dedican día y noche. El pecado no pueden quitarlo y estos, pues claro, requieren que haya un montón de maestros, un montón de aliviadores conforme a sus propias concupiscencias, porque apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. De tal manera que ahora el apóstol nos está diciendo algo tremendo. Están investigando las Sagradas Escrituras. Puede que incluso estén proclamando por todos los medios que la Escritura es palabra de Dios, inspirada, cuidado ahí, que haya rascadores que eso te lo ponen siempre delante. Y ahora podemos decirle que es inspirada, que es palabra de Dios, inerrante, todo eso. Pues eso es apartar de la verdad del oído y volverse a las fábulas. Porque con esa investigación que de esa Escritura tú me estás sacando, me estás diciendo que hay una iglesia romana, que hay un papado, que hay unos sacramentos, porque no nos olvidemos de un dato. La Iglesia de Roma nunca niega. Antes bien, en su teología está establecido que la Sagrada Escritura es inspirada, toda, y que es palabra de Dios toda. De manera que el principio, lo que es la verdad, no es esa declaración. Porque esa declaración te la puede hacer el diablo. Entonces, el anunciar el Evangelio, el estar previniendo para que la gente que escucha tu predicación no caigan en esas fábulas en torno a maestros conforme a sus propias concupiscencias, aquí tenemos ya de momento algo que hay que subrayar. Y creo que hay que hacerlo porque la confusión es tremenda. Porque en el mundo evangélico, por ejemplo, hay gente que piensa que eso es el Evangelio. Curioso. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio.
Decir que la palabra de Dios es inspirada, pues claro que lo es. Lo creas o no, además, vaya. Te lo diga yo de una manera o de otra, porque eso es de Dios. Pero te digo más, es que es una palabra que tiene poder para salvar como quiere el Señor con ella. Te digo más, y hace lo que quiere con ella. Y no depende de ti, ni de tu teología, ni de tus circunstancias. Al que está muerto, Él lo ha salvado con esa palabra. Y esa es nuestra existencia. Por esa palabra existimos. Mira todo lo que te digo de ella. Pero ahora tú me estás diciendo que el Evangelio, lo que hay que defender, el modelo, es que la palabra del Señor es inspirada. Sí y no, porque ese modelo depende de lo que tú digas luego de esa palabra. Porque eso, no se olvide, ya lo tiene en su teología, es dogma de la Iglesia romana, con la cual luego saca que hay un papado, que hay una sucesión apostólica, que hay unos sacramentos, que hay un purgatorio, que hay una mediación de los santos, que hay un caudal de méritos donde se meten en el mismo sitio y se mezclan igual, que no hay diferencia, la obra de Cristo y la obra de los santos. Todo eso te lo dice alguien que también te dice y defiende que la Biblia es inspirada y que toda ella es palabra de Dios. Por lo tanto, algo falla ahí. Yo no puedo decir ahora, no, yo tengo que anunciar a la gente, y ese es el Evangelio, que la Biblia, toda ella, es inspirada por Dios, inerrante, etcétera, y que la gente lo crea eso. Pues fijaos que tendríamos millones de católicos romanos que te dirían, yo acepto ese Evangelio, ese soy yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque eso te lo harían también los llamados testigos de Jehová. Y eso es lo que te proclamarán continuamente, que toda la Escritura es inspirada, que todo eso. Y de ahí te sacan sus desviaciones. Y los maestros en torno a eso funcionan conforme a sus propias concupiscencias, a su propio criterio, a su propio estilo. Y tienen el oído apartado de la verdad. Pues ahí ya tenemos hoy un serio aviso para saber qué tenemos que anunciar. Porque yo puedo quedarme, satisfecho, tela de satisfecho. Incluso parecer que soy hasta un héroe si digo, hermanos, la inspiración de la Biblia, hay que defenderla frente a no sé qué. ¿Y qué? ¿Ese es el Evangelio? Eso ya lo tiene la Iglesia romana desde sus inicios. Eso lo tienen los llamados testigos de Jehová. Eso lo tienen todos los que dicen eso. Habrá otros que digan otra cosa sobre eso, pero es su problema. El pasado domingo mencioné algo que a veces son cosas tan evidentes que casi da corte tener que argumentarlas. Eso nos ha pasado un poco, verás, con algunas circunstancias. En el caso de la iglesia en Sevilla en el siglo XVI. Oye, qué gran detalle. Fíjate lo que hemos averiguado. Hombre, no hemos averiguado nada. Esta iglesia en Sevilla, durante 10 años, aunque estaba aquí la Inquisición, tenía a su disposición libros que hoy son fundamentales para conocer nosotros la Escritura, como los sermones al Salmo 1, Confesión de un pecador, y otros que se habían editado en Sevilla y que no estaban prohibidos. Oye, que resulta que no estaban prohibidos, que todos tenían la certificación de la autoridad pertinente. Y esa iglesia, es verdad que no se reunía en un sitio, pero existía en un ámbito de libertad para llevar debajo del brazo los sermones de Constantino, que además los había predicado en la catedral. Pues entonces no era una iglesia perseguida, que estaba oculta. Hay un tiempo en el que eso no se produce. Y eso lo hemos descubierto. Oye, eso está ahí. Es cuestión de verlo, simplemente. Que luego con el tiempo esos libros son prohibidos. Vale. Que cuando pasan 20 años y te ven con un libro de esos ya te meten en el proceso inquisitorial. Vale. Pero durante 10 o 12 años
Esos libros se imprimen en Sevilla. No hace falta ir a comprarlos a la feria de Frankfurt. Y eso es evidente. Por lo tanto, esa iglesia de nuestros hermanos, hay un tiempo en el que contactan, se reparten libros, escuchan a sus predicadores en la catedral, esos predicadores van a los conventos, hablan allí con los creyentes, y todo eso, pues, constituyendo a una iglesia que luego será clandestina y perseguida, pero que de momento no lo era. Hombre, difusa, perdida en el conjunto, no una iglesia que se reunía aparte en un templo aparte que hubieran puesto allí, nosotros somos antipapistas y no creemos esto, eso no era, pero esa iglesia existía como tal. Y comentaba esto referido a lo que para algunos sería hoy la victoria de los evangélicos y de los que están por los valores de la civilización occidental. Que un gobierno estableciese como ley civil las leyes de Dios. Uy, es que decirlo solo ya crea un ambiente estupendo. Vamos a conseguir eso, vamos a luchar porque el Estado tenga, no digo ya leyes que tengan una equidad suficiente, como Calvino diría, que vengan de donde vengan, pero que sirvan para una equidad social, que eso es muy genérico. No, más que eso, el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, todas además, porque ahí el problema estaría que luego tú no puedes quitar alguna, porque si toda es inspirada y toda es válida, oye, pues toda, el lote es todo. Luego tendrías muchos problemas con esas leyes, pero bueno, el Estado hoy, fíjate, han presionado un grupo de pastores aquí en España, han tenido no sé cuántas reuniones de oración y ahora resulta que el gobierno ha puesto por ley en el BOE las leyes que están en el Antiguo Testamento. ¡Qué gran triunfo! Ahora ya no habrá posibilidad de que en un colegio se enseñe otra cosa que esas leyes. Y no habrá posibilidad de que haya un maestro que no enseñe esas leyes. Y la policía le dará un sopapo y perseguirá a los que estén en contra de esas leyes. Y los jueces juzgarán con esas leyes. ¿Solucionado? Pues Pablo nos dice, no, ¿qué va? Esa no es la cruz de Cristo. Es que nosotros anunciamos la cruz de Cristo. Esa no es la cruz de Cristo. Y recuerdo que el pasado domingo casi tenemos que argumentar algo que da hasta vergüenza. Oye, que eso no lo vamos a conseguir ahora como un logro, que eso durante siglos ya existió en una nación concreta, que era Israel, durante siglos. ¿Y eso qué produjo? Pues produjo lo que los profetas decían, y leímos ese famoso, digo famoso porque lo leímos completo, capítulo 5 de Jeremías, donde no había nadie que temiera al Señor, todos se habían rebelado y seguían con esas leyes, en rebelión contra Dios. El pueblo que juzga a Cristo, ¿con qué leyes lo juzga? ¿Qué normativa tiene para calificar al Señor como el que no podía estar con ellos y tienen que ponerlo fuera del templo? Ese pueblo que tenía esas leyes. Y ese es el Evangelio, esa es la finalidad. Volver a lo que durante siglos estuvo instalado y produjo el gran efecto de la hipocresía, de que los profetas dicen, si el Señor no hubiera guardado a su pueblo elegido por gracia, sería tanto Jerusalén como Samaria, tanto Israel como Judá, lo mismo que Sodoma y Gomorra, pero con las leyes de Dios.
Oye, ¿no hemos caído en esa circunstancia? Ahora conseguimos que, fijaos, no siquiera una parte, vamos a poner lo máximo. Las leyes en España, ¿qué digo? En Europa. Las leyes del Antiguo Testamento. Inspiradas. Hemos triunfado. Pues Pablo le dice a Timoteo, al contrario, tú da por ahí todos los gritos que puedas, redarguye, reprende, que eso no es. Que eso no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. Y Pablo en la carta a los Gálatas lo explica una y otra vez, que no es ese método para salvar ni siquiera a una comunidad, cuanto menos a un gobierno o a un Estado, porque eso ya ha existido. ¿Y qué frutos se sacaron de eso? ¿Qué frutos? Rebelión, hinchazón, podrida llaga. Y que el Señor Jesucristo, el Mesías, fuera condenado por el Estado que tenía esas leyes. Hombre, ¿y hoy qué hacemos? ¿Cuál es el deber del predicador? Pues decir, cuidado que os van a rascar el oído que quiere, para aliviarse, escuchar esa moralidad, esa ética, ese modelo conservador. Y luego habrá otro que tenga el oído, que quiera otro modelo liberal de familia, en las iglesias, que se casen gente del mismo sexo, que tengan todo tipo de parafernalias, banderitas de arcoíris. Acabaremos por entender, y ese es el deber del predicador hoy, que tanto la bandera en Colón, por lo que ha ocurrido no hace mucho, defendiendo a la familia verde, y la bandera donde quiera de arco iris, son modos de concupiscencia de maestros que se han apartado de la verdad. Pues sí. ¿O es que si en Colón están los fariseos diciendo que hay que guardar el sábado, que hay que diezmar el comino y la menta, allí estamos nosotros y con la bandera arcoíris no? Pues muy bien, claro que no, porque uno siempre preferirá cosas. Pero ¿Cristo dónde está? Porque esa es la clave. Nosotros ahora anunciamos a Cristo crucificado y está en Colón con las banderas verdes. ¿Está en otro sitio con la arcoíris? No. Hay un libro, yo no he leído el libro, no se me ocurrirá, vaya, pero ya el título es Miserable, escrito por un evangélico, y a ver cómo salgo yo de esta porque no me acuerdo del título, pero viene a decir algo así más o menos, que Cristo es marica o algo así. Algo así, más o menos. Hay una polémica sobre ese particular. El que lo escribe es un evangélico. Bueno, está ahí. Quien quiera que lo compre, quien quiera que lo haga, yo qué sé, que lo lea, que haga lo que le dé la gana. Y eso puede decirnos, oye, yo tengo que eliminar eso. Y un libro que hubiera escrito el fariseo de la parábola, el que está diciendo yo he cumplido, yo soy conservador, yo tengo esta ley, yo tengo esta, y no soy como el que ha escrito que Cristo es un marica. ¿Dónde nos pondríamos? En ningún sitio. Esa es la clave. Que ninguna de las dos cosas es el Evangelio. Que ambas cosas son de un oído que tiene ese elemento de comezón, y uno necesita la imbecilidad de lo que dice ese libro, y otro necesita la imbecilidad de pensar que el resucitado está sujeto a disposiciones, teologías y filosofías humanas. Pues tan imbécil es uno, tan insensato es uno, tan conforme a su propia concupiscencia es un maestro como el otro. Y eso yo tengo que advertirlo como pastor. Timoteo, ¿hoy qué tendría que hacer? Predicar a Cristo crucificado. ¿Y eso qué significaría?
¿Que dijera la insensatez que representa el haber escrito ese libro? Por supuesto, y tener que decir lo mismo o más, porque hay más ruido, de una reunión en Colón hablando de los valores de no sé qué familia, etcétera, porque eso te lo están diciendo gente que pertenecen a confesiones religiosas donde obligan a que el celibato sea obligatorio para poder ser pastor. Han destrozado la familia y han levantado un monumento a la Sagrada Familia. Ese no es el Evangelio. Oye, que eso es simplemente un oído que necesita que lo rasquen de una manera. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que han apartado de la verdad del oído y se han vuelto a las fábulas. Y luego habrá otro que necesite que le rasquen de otra manera, con una banderita, la bandera verde o la bandera arcoíris. De banderas nada, la cruz de Cristo, que redime y que salva al pecador y que se ha hecho Cristo pecado en la miseria del fariseo, porque eso es fruto de la corrupción humana, y en la miseria del arcoíris, de la bandera arcoíris. ¿O es que Cristo se encuentra a alguien envuelto en la bandera de la defensa de España, de Covadonga, de Vox, o de los conservadores españoles, y Cristo dice, oh, aquí están los míos, ahí llego yo, bueno, esa bandera, vaya, es que como yo la veo en un sitio, en esa casa me reciben. Y como yo vea la bandera arcoíris, ahí no me reciben. O que alguno diga al revés, como ha dicho ese libro, ¿no? Más o menos, por lo que yo he escuchado por ahí, que donde esté la bandera arcoíris, ahí sí recibirían a Cristo. Y donde esté la bandera de los conservadores, ahí no. Acabaremos por entender, y acabamos ya, por cierto, porque el tiempo se nos ha ido, acabaremos por entender que la rebelión contra Dios está en las dos banderas y que nuestro evangelio no son esas banderas. Que nuestro evangelio es decir, Cristo se hizo pecado y se hizo pecado de la bandera verde y de la bandera arcoíris, con todas las manifestaciones. Y se hizo pecado en la rebelión de una manera y en la rebelión de otra, que se revela el diablo de muchos modos con sus siervos. Y dio su justicia y sacó de la muerte a uno y a otro. Y ahora ya no es ni de una bandera ni de otra, sino de Cristo. Y ese es nuestro evangelio. Evidentemente, una vez que Cristo te ha salvado, ya no tienes banderas. Pero esto es clave y acabo, ya no tienes banderas. ¿Por qué le vamos a exigir al de la bandera arcoíris que cuando se convierta deje la bandera arcoíris, para entenderlo, es un lenguaje metafórico, y al de la bandera verde le digamos, no, no, tú sigue con esa, si ambas eran de rebelión, si ambas son del diablo, si ambas son de maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias? Y ahora la Iglesia, ¿qué hace? ¿Que se viste de verde? ¿O de arcoíris? Que hay algunos que se visten de arcoíris. ¡De nada! Anunciamos a Cristo crucificado. Unos tienen la complicación con Él por una cosa, otros por otra. Para nosotros es poder de Dios. Y eso no tiene banderas. Y esa es la gracia que anunciamos. Que el Señor cambia la vida y destroza las banderas. Y al final nosotros solo anunciamos, y esa es la obligación de Timoteo y es nuestra obligación, a Cristo crucificado. No a banderas. Y cuando a la iglesia evangélica, de un sector o de otro, o los que tengamos a nuestro alrededor, están confundiendo el evangelio, es nuestro deber decir, oye, que ese no es el evangelio. ¿Cómo? ¿Que tú no crees en la inspiración? ¿Que estás de acuerdo con las leyes sobre el matrimonio? No, hijito. Yo creo en la inspiración, claro que sí. Pero porque creo en la inspiración, sé que ese no es el evangelio, el de la bandera verde, el de la ética de no sé cuántos, el de la conducta de no sé qué, por una parte o por otra. Ese no es. El evangelio es el que te dice que Cristo ha tomado esa muerte manifestada en lo verde y en lo arcoíris, manifestada en los dos sitios. Que no hay
más en un sitio que en otro, que no hay más muerte en un cadáver que en otro, en el ateo, en aquel o en el otro. Y Cristo ha tomado toda esa muerte, todo ese pecado, y nos ha dado luego su justicia, su santidad y su verdad. Y cuando eso lo ha hecho, ahora tenemos una nueva vida y tenemos que anunciar sus virtudes, anunciar que Él es el Señor, no una bandera. El Señor no me ha rescatado de la bandera arcoíris para ponerme en la verde, o de la verde para ponerte en la arcoíris. Eso no, porque eso es muerte y muerte, y alguno quizás se cambie, pero como si cambias un cadáver y lo metes en un sepulcro y lo sacas de ahí y lo metes en otro. El sepulcro será verde o de arcoíris, hijo, pero el muerto es corrupción. Él nos ha liberado y esa es nuestra tarea hoy. Creo que una tarea fundamental, porque oye, cada vez te quedas más asombrado de cómo se están confundiendo las cosas y se está pensando alguien que incluso está defendiendo al Señor, yo qué sé, como héroes, porque están defendiendo la bandera verde y otros otra bandera. Que no, amigo mío, que eso es un error. ¿O es que ya no has escuchado que habrá gente que estarán investigando la Biblia durante toda su vida y nunca llegarán al conocimiento de la verdad? Por aquellos maestros que no le pueden dar la verdad porque la verdad no tienen. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que te aliviarán con una bandera verde, una bandera de filosofía humana, social, determinada, y otros te aliviarán el oído con una bandera de progresismo, yo qué sé, de lo que queráis. Yo he puesto aquí esas dos metáforas, bandera verde y bandera arcoíris, porque en España eso tiene ahora mismo un cierto simbolismo, ¿no? Pero al creyente eso no le vale. Para nosotros solo vale la voz de nuestro Dios. La palabra, que además no es que nosotros lo dispongamos, que es así, que nos ha dado vida y en esa vida permanecemos. Y esa vida no tiene banderas. Esa vida está en la cruz de Cristo, en la cual nos gloriamos y la cual anunciamos. Y hay que anunciarla a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy hay que hacerlo, y creo que es fundamental, contra las banderas arcoíris y contra las banderas verdes, porque ninguna de las dos son el Evangelio. Que el Señor nos guarde en su verdad y que como pueblo suyo también nos despierte a que nuestro oído sea un oído relacionado con la verdad y que precisamente rechacemos las fábulas, porque habrá un oído falsificado que rechazará la verdad y se volverá a la fábula. Amén.